Bienvenido al curso. Administración de fondo fijo de gastos menores. En el curso veremos el objetivo, alcance, glosario, políticas, procedimiento, registros, objetivo. Administrar el fondo fijo de gastos menores en sucursal cumpliendo las políticas de fondo fijo. Alcance. Desde la custodia hasta el control del fondo fijo para gastos menores cumpliendo con las políticas de fondo fijo. Veamos algunos términos. Acreedor, referente a la cuenta de acreedor del auxiliar administrativo quien recibe en custodia el fondo fijo para gastos menores. Arqueo, nos permite cuadrar el importe en efectivo y vales provisionales de caja, rosa o azul, que hay en la caja de la empresa con el saldo contable de la cuenta de caja. Si no cuadra el dinero que hay en la caja con el que debería haber, se deberán analizar los motivos del descuadre. Es muy importante realizar el cuadre en el momento de generar las provisiones de gastos. Caja chica, lugar donde se encuentran los valores del fondo fijo. Carta responsiva para gastos menores, responsiva firmada por el auxiliar administrativo de aceptación de custodia de fondo fijo para gastos menores. Centro de costos, indica el área donde se generan los gastos necesarios para la actividad de la compañía, permitiendo conocer el origen y la razón de los gastos efectuados por la organización. Gastos deducibles, gasto con factura. Gastos no deducibles, gastos que no cuenten con factura. Gastos menores, tipo de gastos recurrentes, autorizados, que se requiere ejercer para mantener las operaciones diarias. Fondo fijo de gastos menores, asignación de un fondo en efectivo, el cual se mantiene a disposición para cubrir gastos menores para el funcionamiento de la sucursal. Provisión de gasto, consiste en la generación de la póliza contable que compruebe el gasto generado para la reposición de fondo fijo a la sucursal. Vale rosa, es un documento temporal del efectivo otorgado al colaborador para generar el gasto o la compra, mismo que el colaborador debe comprobar con la factura que ampare la compra. En ese momento, se elimina el vale rosa. Vale azul, formato comprobante de gasto no deducible, gasto que no tiene factura. ¿Cuáles son las políticas que aplican al manejo de fondo fijo para gastos menores? Política, asignación de fondo fijo para gastos menores. Se debe asignar el fondo fijo en base a la operación de la sucursal, quedando registrado el importe en la carta responsiva para fondo fijo para gastos menores, misma que deberá ser resguardada en archivo físico del contador de ingresos. El auxiliar administrativo es el responsable de la custodia del fondo fijo para gastos menores. El auxiliar administrativo debe firmar la carta responsiva para gastos menores. En caso de ausencia del auxiliar administrativo por día de descanso. A. El auxiliar administrativo deberá coordinar con el gerente de sucursal los gastos que se pudiesen aplicar en ausencia del auxiliar administrativo. B. El auxiliar administrativo deberá dejar preparada la provisión de los gastos programados en su ausencia. Registro de carta responsiva. Política de la generación del acreedor. El auxiliar administrativo debe contar con su asignación de acreedor. En caso de no contar con acreedor, notificar al gerente de sucursal para que lo solicite al contador de gastos. Política límites de uso del fondo fijo para gastos menores. El fondo fijo no se podrá emplear para los siguientes casos. Gastos mayores a 1.999 pesos con 99 centavos. No se permite fraccionar un gasto mayor a 2.000 pesos. Pago de sueldos o prestaciones. Préstamos personales. Anticipo a cuenta de sueldos. Pago de maniobras o anticipos de maniobras internas, excepto las autorizadas previamente por Contraloría. Cubrir faltantes de caja. La contravención de esta política generará que se realice un vale por las cantidades detectadas en partes iguales al auxiliar administrativo y al gerente de sucursal, a quienes se les descontará vía nómina. En caso de justificarse un gasto extraordinario, el gerente o encargado de sucursal debe solicitar la autorización del gasto extraordinario vía correo especificando la justificación del mismo al área correspondiente, quien deberá dar el visto bueno.
Una vez validado, se enviará al área de Contraloría para su autorización. Política de la provisión del gasto, conceptos autorizados. El auxiliar administrativo debe provisionar los gastos de los conceptos autorizados para el uso del Fondo Fijo de Gastos Menores. Gastos de insumos por la cantidad de 300 pesos incluyendo IVA. Gastos de maniobras pagadas al personal. Gastos por apoyos de inventario, indicado por el gerente de auditoría interna vía correo electrónico. Alimentos para el personal que participa en el inventario. Apoyo de transporte para el personal por horario laboral. Apoyo de transporte para el personal foráneo. Los gastos de consumos internos de las sucursales, papel higiénico, jabón de tocador, artículos de limpieza, no pueden ser mayores de 300 pesos incluyendo IVA y deberán facturarse a nombre de Mexicana de Abarrotes. En el caso de gastos de maniobras pagados al personal de la sucursal, con autorización del área de Contraloría, donde no se cuenta con comprobante fiscal, se provisionará el gasto a través de Vale Azul. Los gastos de maniobras deberán ir soportados por la siguiente información. Control de gasto en la bitácora de maniobras. Registro correcto de la maniobra no deducible en la cuenta. 502.008, maniobras no deducibles. 202.001, maniobra descarga. Vale Azul. Recepción de mercancía. Factura del proveedor directo o documentación de traspaso. Los gastos por consumo, pasajes que se generen por el apoyo a inventarios estarán sujetos al presupuesto enviado por el área de auditoría. Política de la autorización del gasto. La provisión del gasto debe ser autorizada por el gerente o encargado de sucursal de acuerdo al tabulador y a las políticas establecidas por Contraloría. Todo comprobante, factura o vale azul debe ser firmado de autorizado por gerente o encargado de sucursal como comprobación del conocimiento de la erogación del mismo. Nota: la ausencia de firma del gerente de sucursal en algún comprobante causará el no reembolso del mismo. Política del plazo para la comprobación del gasto. El Vale Rosa tiene una vigencia de 3 días hábiles para ser comprobado. Por ningún motivo deberá de exceder la comprobación de gastos el plazo mencionado. El importe no ejercido al vencer este plazo deberá ser devuelto. En caso contrario, el Vale Rosa deberá ser enviado por el auxiliar administrativo al corporativo para su descuento vía nómina. Se creará el deudor para ser descontado y el reembolso para reintegrarlo al fondo fijo. Política. Comprobación de gastos deducibles. El auxiliar administrativo deberá verificar los siguientes requisitos en los comprobantes de gastos. Número de acreedor. RFC y dirección fiscal. Forma de pago, método y uso del CFDI. Fecha. Importe con letra y número. Política. Comprobación de gastos no deducibles. Los gastos no comprobables fiscalmente deben estar justificados con un vale azul, como son taxis, pasaje urbano, cuotas a tránsito, pensión de unidades. El registro del vale azul debe estar correctamente llenado y firmado. El auxiliar administrativo registrará la documentación comprobatoria en el centro de costos que corresponda para tramitar la reposición de su fondo fijo en los tiempos ya establecidos. No está permitido efectuar la comprobación de gastos diferentes a los ya establecidos. Política. Envío de la comprobación de gastos menores. El auxiliar administrativo debe enviar por valija al corporativo al contador de gastos la comprobación de los gastos deducibles y no deducibles, anexando la documentación comprobatoria que ampara el gasto, póliza contable. La valija deberá enviarse a más tardar. Los días lunes y miércoles de cada semana se envía al corporativo la comprobación de los gastos generados hasta el día anterior al envío. Política. Documentación comprobatoria de los gastos menores. La documentación comprobatoria deberá presentarse de la siguiente manera: sin tachaduras, enmendaduras o mutilaciones. Nombre y firma de quien realiza el gasto. Estar firmado de autorizado por el gerente de la sucursal. Confirmación del envío de archivos PDF y XML. Política. De los faltantes de efectivo del Fondo Fijo de Gastos Menores.
En caso de que como resultado del arqueo de fondo fijo se identifiquen faltantes, el auxiliar administrativo o responsable del fondo fijo deberá cubrir el pago de la diferencia identificada. Política. De las visitas de colaboradores a la sucursal. Los gastos que se ocasionen en visitas, comisiones o realización de inventarios físicos por concepto de A. Taxis de la sucursal a la terminal de autobuses. B. Del domicilio del trabajador a la terminal. C. De la terminal al domicilio del trabajador, a excepción del taxi de la terminal a la sucursal de Veracruz, Xalapa y Córdoba, que no se puedan obtener comprobantes fiscales. Se procederá a elaborar el vale de comprobación de gastos, formato azul. Se deberá cumplir con la política de viáticos vigente. Política. De las incidencias de ausencia o baja de auxiliar administrativo. En caso de incidencia de ausencia o baja del auxiliar administrativo, el auxiliar administrativo debe preparar la entrega programada del fondo fijo al subgerente o a la persona designada. Se pueden presentar los siguientes casos. A. Ausencia programada del auxiliar administrativo, vacaciones, permisos, el gerente es el que toma la responsabilidad. El gerente de sucursal en coordinación con el auxiliar administrativo deberán valorar el tiempo de ausencia y estimar si le entrega el fondo fijo completo o parcial para cubrir los gastos que genere el periodo de ausencia. B. Abandono. Procedimiento para el registro de gastos para reembolso de fondo fijo. El colaborador comprueba el gasto. El auxiliar administrativo ordena el gasto. El auxiliar administrativo revisa que los gastos cumplan con las políticas. El auxiliar administrativo captura el pasivo en el sistema Merxist. El auxiliar administrativo imprime la documentación. El gerente de sucursal revisa y firma la póliza. El auxiliar administrativo envía la valija al corporativo los lunes y miércoles. El auxiliar administrativo debe llevar el control de gastos registrando todos los gastos que se hayan provisionado. Se asigna el folio consecutivo del gasto. Las primeras 3 letras corresponden a la sucursal, el año, el mes y el consecutivo asignado. Se solicita al acreedor el envío de la factura por correo electrónico. Se imprimen las facturas del gasto. Se debe resguardar en expediente físico de sucursal hasta que se reciba la ficha de reembolso. Se envía por valija a corporativo la comprobación del gasto. Ordenar. La provisión del gasto debe registrarse en el sistema Merxist en el programa de acreedores, captura de pasivos. La captura de pasivos permite un buen control en el manejo de facturas y pagos a los acreedores. Se abre la siguiente ventana. Se le da enter hasta donde dice acreedor. En acreedor se le pone el número. En tipo de transacción FGTS factura de gastos. Se emplea el lector de códigos de barras para cargar en el sistema el QR y en automático se sube el XML de la factura que se está registrando. Se escanea el QR, código bidimensional, de cada factura. Folio consecutivo. Fecha de recepción de factura. Importe total factura. Registro de la partida del gasto, para este ejemplo es 601-007-004 a factura de gastos. Si la factura incluye IVA se elige la opción A. Si aplica retención se ingresa sí. Concepto se llena con el folio de la factura, concepto y fecha en día, mes y año. IVA gastos. Esta cuenta contable se utiliza para el registro de IVA de los gastos pagados en efectivo. Revisa que cargos y abonos estén debidamente registrados. Selecciona escape terminar. Selecciona F4 para grabar. Selecciona F5 para revisar. Fin de gasto deducible registrado. Registro de gasto no deducible. Para gastos no deducibles el acreedor es el número otorgado al auxiliar administrativo para poder realizar la póliza y solicitar el reembolso. En la siguiente ventana se escribe el número de acreedor. Tipo de transacción. Folio consecutivo. Da enter en el campo de tipo de transacción y se abrirá la ventana para cargar el XML, pero como es un gasto que no factura se le da escape. Coloca el folio consecutivo. Da enter hasta el renglón total.
Registra la cantidad total del vale azul. En concepto describe el motivo de gastos. La partida para gastos que no tienen factura es 601-010-002 no deducibles. Revisa los cargos y abonos. Selecciona escape terminar. Selecciona F4 para grabar. Selecciona F5 para revisar. Fin de registro de gasto no deducible registrado. Impresión de la provisión. Ingresa al sistema Merxist. CXP Acred. Consultas. Consulta de factura. Selecciona. Acreedor. Clave de transacción FGTS. Folio. Selecciona imprimir. Archivo detalle de factura. El gerente de sucursal revisa la aplicación del gasto y firma de conformidad. Fin de impresión de la provisión. Registros carta responsiva. Vale azul. Vale rosa. Póliza. Lista de control de gastos. Factura. Catálogo de cuentas contables. Felicitaciones. Has concluido el curso. Administración